El viento había barrido ferozmente el valle aquel día en particular. Sin embargo, lo que reveló no fue meramente madera fragmentada o follaje disperso. Oculto bajo un cobertizo deteriorado, escondido de la vista del mundo, había un pastor alemán encadenado, tan inmóvil que podría haberse confundido con una aparición. Ni ladridos, ni señales de lucha, solo un par de ojos hundidos y una marca inusual grabada en la tierra a su lado, una forma reiterada innumerables veces. ¿Qué mensaje intentaba transmitir? ¿Y por qué nadie había intervenido? Esto no es únicamente una narración de rescate, es una historia de una conexión silenciosa, una promesa olvidada y una comunicación final inscrita en el polvo. La tempestad había llegado sin anunciarse. Ni ensordecedores truenos ni espectaculares despliegues de relámpagos, meramente un viento gélido e implacable que atravesó las colinas de los Apalaches y penetró en la estructura de granjas desiertas como si buscara algo perdido. En algún lugar en la periferia de una propiedad abandonada, el viento localizó su objetivo, y también lo hizo Elena Barrios. A sus 60 años, Elena no era de las que se sentaban ociosamente en una mecedora a tejer accesorios para felinos, aunque sí poseía 3 de ellos. Era una maestra jubilada convertida en voluntaria de control de animales, y abordaba este papel no oficial con una dedicación que excedía la de muchos en puestos asalariados. Cuando un vecino lejano informó de un sonido peculiar que emanaba de una propiedad en ruinas, algo entre un aullido y un susurro, no esperó refuerzos. Cogió su linterna, su abrigo grueso y se adentró directamente en las secuelas de la tormenta. El lugar parecía como si el tiempo hubiera intentado borrarlo y lo hubiera logrado parcialmente. La hierba llegaba hasta la rodilla, aperos de labranza corroídos se inclinaban como lápidas, y cada ventana de la granja estaba rota o tapiada. El ambiente se sentía pesado, como si contuviera la respiración. Elena procedió con cautela, sus botas crujiendo sobre manchas de nieve quebradiza, hasta que llegó al cobertizo, una estructura astillada, apenas erguida por un lado, el resto hundiéndose como un anciano demasiado cansado para mantener la postura. Hizo una pausa. El viento había cesado. Un profundo silencio. Luego, un sonido, un gemido tenue, casi rítmico, como un pesar tarareando una nana. Elena se acercó, levantó la linterna y se agachó bajo el techo inclinado, detrás de un amasijo de madera podrida y equipo roto. Los vio, 2 ojos, no brillantes, no salvajes, simplemente observando, como si hubieran estado esperando. Lo que presenció a continuación hizo que su corazón vacilara, un pastor alemán, demacrado, inmóvil, poco más que piel y huesos. No gruñó. No se inmutó. Simplemente miró fijamente. Su cuerpo estaba encadenado tan apretadamente a una viga que girar parecía imposible. El suelo bajo él era más tierra que refugio, húmedo, frío, y sin embargo había sobrevivido. Elena se arrodilló sin pensar, su aliento empañándose en el aire. Susurró, cariño. Pero el perro no respondió, ni con un ladrido, ni con miedo, solo silencio. Era el silencio de algo que había aprendido a no esperar rescate. Y aquel silencio decía más de lo que cualquier grito jamás podría. Esto no era un caso, era una pregunta que el mundo había olvidado formular. Y mientras Elena se acercaba, sin saber lo que yacía arañado a su lado en la tierra, un solo pensamiento daba vueltas en su pecho, ¿por qué esperó aquí tanto tiempo? ¿Y qué intentaba decir antes de renunciar a ser escuchado? Las intuiciones de Elena eran agudas, pero ni siquiera ella había anticipado el profundo impacto en su corazón, como si hubiera sido golpeado con fuerza contra una superficie sólida. Se arrastró más cerca, una mano estabilizándola en el suelo embarrado, la otra dirigiendo su linterna bajo el cobertizo destartalado. Lo que observó fue más que un simple can sufriendo, era un enigma animado, envuelto en pelaje y silencio. La caja torácica del pastor alemán sobresalía como fragmentos afilados, cada respiración superficial y deliberada.
Sus patas parecían en carne viva, y su pelaje estaba tan apelmazado que se adhería al barro como si no quisiera separarse más de él. Sin embargo, nada de esto disuadió a Elena. Avanzó con cautela hasta que el haz de luz iluminó algo peculiar en la tierra a su lado, arañazos. No las marcas fortuitas que un perro atrapado podría infligir por pánico. No, estas eran intencionadas, grabadas lentamente, meticulosamente. Inicialmente, no parecía nada, pero entonces una línea curva se cruzó con otra. Luego una marca central, luego simetría, y de repente, allí estaba, un corazón. No solo uno, sino varios. Algunos toscamente representados, otros más completos, como si alguien hubiera intentado repetidamente perfeccionarlo. Uno incluso contenía dos pequeñas figuras de palo dentro. Elena se quedó helada. Esto no era solo supervivencia, era comunicación, un mensaje arañado en el mundo por una criatura que no tenía palabras para usar y, quizás, ninguna esperanza de que alguien lo viera jamás. La cadena alrededor de su cuello se había oxidado en la tabla del suelo. Elena tiró, se meneó, pero el metal no cedía. Su corazón se aceleró. El cobertizo emitió otro gemido sobre sus cabezas, las vigas de madera moviéndose con un fuerte crujido, como huesos protestando por una vieja herida. Se encogió, mirando el techo que se derrumbaba. Esto no era seguro. Pero el perro no se movió ni un centímetro. Sus ojos parpadearon lentamente, observándola, no con miedo, sino con tranquila aceptación, como si ya hubiera hecho las paces con la idea de que aquí era donde terminaría. Y, sin embargo, había dibujado corazones. Elena susurró de nuevo, «Te veo. Veo lo que hiciste». Pero incluso decirlo en voz alta parecía absurdo. ¿A quién le hablaba? ¿A un perro? ¿A un fantasma? ¿O algo más profundo, la lealtad enterrada de algo que aún creía que a alguien le importaría? Su linterna parpadeó. Por supuesto que sí. El viento gimió de nuevo afuera, rozando las paredes astilladas como si quisiera terminar lo que había comenzado. Y todo lo que Elena podía hacer era quedarse allí, una mano en la fría cadena, la otra temblando mientras miraba aquellas marcas en el suelo, aquellos pequeños símbolos de amor de una criatura que tenía todas las razones para dejar de creer en él. Si este perro seguía aquí, seguía respirando, seguía arañando corazones en la tierra, entonces no se había rendido. No del todo. Y ahora, ella tampoco lo haría. Porque los corazones no terminan historias, las comienzan. La tempestad no mostró consideración por las promesas, rugió fuera de las barricadas en descomposición, sacudiendo paneles sueltos y retorciendo árboles frágiles, como si desafiara al cobertizo a ceder por completo. Dentro, los dedos de Elena ya se estaban entumeciendo por el frío, pero su atención permanecía inquebrantable. No podía apartar la mirada de él, el perro que había grabado símbolos de afecto en la tierra mientras el mundo pasaba por alto su propia existencia. Alcanzó la cadena una vez más, sus nudillos rozando contra el borde afilado del metal corroído. Se negó a ceder. Cada vez que tiraba, toda la estructura del cobertizo emitía un gemido, como un resentimiento enconado. El techo sobre sombra se hundió un poco más, y las astillas se fracturaron con un sonido demasiado concluyente. Su linterna parpadeó de nuevo, luego se le escapó de las manos, proyectando sombras erráticas mientras rodaba fuera de su alcance. Vale, murmuró, arrastrándose rápidamente hacia atrás, con la respiración entrecortada. Necesitaba ayuda, urgentemente. Cogió su radio y contactó con el centro de operaciones, su voz aguda pero temblorosa. Aquí Barrios. Necesito apoyo de rescate inmediato en la vieja granja de los Zamora. Un animal vivo, encadenado, cobertizo a punto de derrumbarse. Repito, a punto de derrumbarse.
La línea crujió con estática antes de que una voz serena acusara Recibo de que la ayuda estaba en camino. Elena dejó caer la radio y miró hacia atrás. El perro no se había movido, ni siquiera cuando la viga sobre él emitió un agudo gemido. Pero sus ojos, aquellos ojos cansados y hundidos, la seguían. Seguía observando, seguía escuchando. Y por primera vez, algo se encendió en su pecho, ira, no hacia el perro, ni siquiera hacia quien lo dejó, sino ante la idea de que esta alma pudiera desvanecerse silenciosamente sin que nadie le dijera jamás: «Importas». Se deslizó más cerca de nuevo, no del todo, solo lo suficiente para que su voz pudiera llevarse suavemente sin que el techo se derrumbara sobre ambos. «Me recuerdas a alguien», dijo. «Una perra cobradora que intenté salvar hace 5 años. Pero llegué demasiado tarde para ella, y nunca me lo he perdonado». Su voz se quebró. «Pero esta vez no». El perro parpadeó una vez, lentamente. «Quizás no fue nada. Quizás lo fue todo. No sé quién eres», continuó, «ni cómo llegaste aquí. Pero te llamo sombra porque eso es lo que pareces, un recuerdo que aún se aferra». Las horas pasaron como melaza en invierno. Elena se sentó justo fuera de la zona de peligro, con las piernas dobladas apretadamente para conservar el calor. Tarareaba suavemente, leía en voz alta una lista de la compra solo para llenar el aire. No iba a dejar que el silencio se lo llevara de nuevo. Cuando finalmente llegó el rescate, 3 voluntarios y 2 bomberos se movieron rápido, levantando el armazón que se derrumbaba con un ballet de urgencia. Elena observó con los puños apretados mientras separaban las tablas y metían la mano con cuidado para desenganchar la cadena, y luego finalmente sacaron a Sombra. Sus patas cedieron en el segundo en que tocó suelo firme. Ni siquiera intentó levantarse. Se desplomó en los brazos de Elena como un suspiro cansado. Por un momento, nadie habló. El aire simplemente lo sostuvo allí, el abrigo de Elena empapado de barro y lágrimas y algo antiguo que vivía entre la lealtad y el desamor. Uno de los bomberos negó con la cabeza. «Piel y huesos. Puede que no lo consiga». Pero Elena no lo escuchaba. Su mano descansaba suavemente sobre el cuello de Sombra, justo donde la cadena había desgastado el pelaje hasta la piel. Él se apoyó en su contacto, apenas, pero estaba allí. Miró hacia su costado y notó que la tierra aún se adhería a sus patas, y aquella pequeña y familiar curva de un corazón grabada en el barro debajo de ellas. Susurró: «Tranquilo ahora. No vas a morir solo en este lugar». Y por primera vez aquella noche, Sombra cerró los ojos, no en rendición, sino en confianza. La clínica carecía de ostentación, ni superficies de mármol pulido ni paredes elegantes y contemporáneas que exudaran una quietud estéril. Olía a desinfectante y mantas viejas, y las sillas de la sala de espera se tambaleaban si uno cambiaba de peso incorrectamente. Sin embargo, poseía algo superior: el doctor Martín Castro, un hombre cuyo trato brusco era notorio en 3 provincias, pero cuyos ojos se ablandaban como arcilla maleable en el instante en que interactuaba con un animal. Cuando Elena irrumpió por las puertas dobles, empapada en sudor y barro, cargando un perro que parecía haber escapado por poco de las garras de la muerte, Castro no formuló preguntas, simplemente actuó. La sala de examen estuvo preparada en instantes. Elena paseaba por el pasillo, con los brazos fuertemente apretados, la mirada fija en las puertas batientes como una madre esperando noticias fuera de una sala de urgencias. Dentro, Sombra fue colocado suavemente sobre la mesa de acero. La iluminación cenital resaltaba la aguda prominencia de su caja torácica y el ascenso casi imperceptible de su pecho con cada respiración. Castro permaneció en silencio inicialmente. Escrutó las zonas de piel en carne viva donde la cadena había erosionado el hueso, comprobó la deshidratación y midió las constantes vitales que apenas se registraban. Finalmente, salió al pasillo,
con una tablilla en una mano y las gafas colocadas bajas sobre la nariz. No te encariñes, declaró bruscamente. Demasiado tarde. No ha recibido sustento ni hidratación adecuados en semanas, posiblemente más. La atrofia muscular es severa. Tiene úlceras por presión, y creo que se está apagando. La respuesta de Elena fue una mirada silenciosa e inquebrantable, una de esas expresiones de, no te atrevas a terminar ese pensamiento, donde los labios permanecen inmóviles pero los ojos lo transmiten todo. Castro emitió un suspiro y luego asintió una vez. Muy bien, entonces, lo intentaremos. Y lo intentaron. Los días siguientes se desarrollaron en fragmentos, jeringuillas de líquido, porciones medidas de comida, respiración lenta y asistida. Elena no se marchó. Durmió en el viejo Seat aparcado enfrente, llevó café a las enfermeras y deslizó poemas bajo la puerta de la jaula de sombra. Un día era un verso de Machado, otro un haiku que compuso en el reverso de una lista de la compra. Cada nota concluía con, quédate. Fue en la cuarta mañana cuando ocurrió un cambio significativo. Castro apareció con un vaso de papel y una expresión inescrutable. Se movió. Elena parpadeó. Se movió. Levantó la cabeza. Solo un poco, pero suficiente. Corrió adentro, sin esperar nada espectacular. Y, sin embargo, allí estaba él, sombra, tumbado débil pero despierto, con los ojos un poco más alerta. Su cola no se meneó, pero se movió una sola vez, lo suficiente para decir, te oí. Las enfermeras comenzaron a llamarlo el tallador. Alguien había transmitido la historia de Elena sobre los corazones arañados en la tierra. Se extendió como la pólvora por la clínica, luego por las redes sociales. La gente empezó a dejar juguetes, mantas, pequeñas galletas con forma de perro con la forma de, ¿qué otra cosa? Corazones. Un niño envió por correo un dibujo titulado, El perro valiente que amaba. Ahora colgaba sobre su jaula, plastificado y ligeramente torcido. La jaula de sombra ya no era solo un lugar de recuperación, era un santuario, un espacio empapado de amor silencioso y fe ruidosa, un recordatorio diario de que la supervivencia a veces es menos sobre ciencia y más sobre alguien que simplemente se niega a rendirse. Y Sombra, se quedó, a través del dolor, a través del miedo, a través de la guerra invisible que nadie más podía ver. Se quedó porque alguien finalmente susurró de nuevo en la oscuridad y dijo, sigo aquí. Justo cuando la condición física de Sombra comenzaba su lento ascenso hacia la mejoría, la pregunta que había inquietado a Elena desde el instante en que lo descubrió persistía implacablemente, ¿quién lo había abandonado allí? Salvarle la vida meramente no era suficiente, se sentía obligada a comprender las circunstancias. El cierre no era únicamente para los humanos, era para el silencio que residía en los ojos de aquel perro. El silencio invariablemente alberga una narración, meramente espera a un individuo lo suficientemente valiente como para escuchar. Aquel individuo resultó ser Katia, la sobrina de 29 años de Elena, podcast a tiempo parcial y aficionada a la curiosidad a tiempo completo. Equipada con una bolsa de cámara, un termo humeante de café de avellana y una brújula moral infaliblemente dirigida hacia la injusticia, llegó al pueblo, preparada para desenterrar respuestas como un sabueso con instinto para la culpabilidad. La propiedad donde se había localizado a Sombra, según la documentación del condado, pertenecía a un hombre llamado Joel Zamora, un veterano militar, un recluso, un nombre rara vez pronunciado en los últimos años, pero que aún poseía suficiente gravedad como para silenciar una habitación cuando se mencionaba. Katia comenzó sus indagaciones donde comienzan todos los esfuerzos de investigación sólidos, la cafetería local. Joel, comentó el cocinero, deslizando un plato de huevos sobre el mostrador sin levantar la vista, tenía un perro, creo. Uno grande, un pastor. Solía sentarse en su porche, como si se estuvieran vigilando mutuamente. Solía, insistió Katia.
No se le ha visto en más de un año. Falleció la primavera pasada, creo. Sin funeral, sin visitas. Un hombre tranquilo. Llevaba mucho dolor. Era el mismo relato en todas partes: un hombre que había servido a su nación regresó alterado y se desvaneció gradualmente, como una fotografía expuesta a la luz del sol. Pero siempre, invariablemente, con un perro a su lado. El siguiente destino de Katia fue la comandancia de la Guardia Civil. Los registros oficiales narraban una historia que nadie había expresado en voz alta. Joel se había puesto en contacto con el servicio de recogida de animales una vez, 5 años antes, no para presentar una queja, no para entregar un animal, simplemente para preguntar sobre el destino de un perro si su dueño fuera hospitalizado. Eso fue todo. El expediente concluía allí. De vuelta en la clínica, Katia le presentó a Elena una vieja fotografía que había descubierto en línea. Joel de uniforme, de pie junto a un orgulloso y joven pastor alemán. El pelaje del perro brillaba, su postura impecable, su cola enroscada alrededor de sus patas como un soldado en reposo. Era Sombra, más joven, más sano. Oh. Elena miró la pantalla durante un largo rato. No fue abandonado, susurró finalmente. Lo dejaron atrás. Y con eso, el rompecabezas emocional se retorció de nuevo. Sombra no había sido desechado por un extraño, había sido dejado en una casa rota por alguien que lo amaba pero no podía amarse a sí mismo lo suficiente como para luchar contra la oscuridad. El trastorno de estrés postraumático no siempre es ruidoso. A veces se sienta en silencio, de la mano de la lealtad, y deja que el mundo olvide que ambos existen. Los corazones de Sombra en la tierra no eran solo símbolos, eran recuerdos. No estaba tallando gritos de ayuda, estaba dibujando lo que recordaba, lo que perdió. Y la parte más desgarradora, se quedó, incluso cuando el mundo no lo hizo. Mientras Katia se preparaba para escribir la primera línea de su artículo, el tallador, el perro que esperó, hizo una pausa. Levantó la vista de su ordenador portátil, miró a través de la ventana de cristal de la sala de recuperación y vio a Sombra observando a Elena con aquellos mismos ojos. No escribió la historia por clics, la escribió por él. Porque no todos los héroes llevan placas. Algunos simplemente esperan junto a cobertizos que se derrumban, dibujando amor en la tierra, esperando que alguien recuerde su nombre. La curación no sigue invariablemente un camino lineal, a veces serpentea, a veces se fractura, ocasionalmente, se desentraña silenciosamente cuando no se observa. La condición física de Sombra comenzaba a mejorar, había ganado un poco de peso, su pelaje había perdido parte de su apariencia deslucida y sus piernas recuperaban gradualmente la fuerza con cada paso inseguro. Sin embargo, internamente, persistía una lucha diferente. Ocurrió tarde una noche. La clínica estaba en silencio, envuelta en el tipo de silencio que se siente opresivo. Elena había regresado a casa por primera vez en días. Una enfermera que hacía rondas descubrió a Sombra acurrucado en su jaula, temblando, no por el frío, no por fiebre, sino por algo más profundo, algo intangible y antiguo. Su respiración era aguda, errática. Luego vinieron los gemidos, del tipo que penetra las paredes, no el sonido del dolor, sino el sonido del recuerdo. La enfermera llamó a Castro. Observó durante menos de un minuto antes de hablar. Está reviviendo algo. Podría ser un trauma. Podría ser una pérdida. Podrían ser ambas cosas. A la mañana siguiente, Elena regresó y encontró a Sombra acurrucado apretadamente en el rincón, con la cabeza gacha y los ojos vidriosos, no dormido, no presente, simplemente en otro lugar. Se arrodilló junto a la jaula. Estoy aquí. Ya estás a salvo. Pero él no se movió. Katia, que había estado recopilando cada detalle para su artículo, tuvo una idea. Encontré algo, dijo,
sacando su teléfono. Era un vídeo, granulado, antiguo, pero inconfundible, Joel Zamora de pie junto a Sombra, su voz cálida, suave. Buen chico. Ese es mi Sombra. Mi mejor soldado. La voz resonó a través de los altavoces. Cuando Elena lo reprodujo cerca de la jaula, las orejas de Sombra se movieron. Otra vez. Lo reprodujo de nuevo. Esta vez, sus ojos se levantaron, apenas. Sombra dejó escapar un gemido bajo y entrecortado, reconocimiento, dolor, amor, todo enredado en una sola nota. Fue como si la voz llegara a través del tiempo y tocara algo enterrado profundamente, algo que se había negado a morir incluso después de todo lo demás. Pero entonces llegó el estruendo. Más tarde esa noche, llegó una tormenta eléctrica, una de verdad, sin viento suave. Esto eran tambores de guerra en el cielo. Y cuando resonó el primer trueno, el cuerpo de Sombra se puso rígido. Retrocedió hacia el rincón de la jaula, temblando violentamente. Sus respiraciones llegaban en jadeos, sus piernas cedieron. El personal observó impotente cómo se desplomaba, con los ojos muy abiertos, pero ausente. Castro actuó rápido, sedante, luces atenuadas. Pero Elena simplemente se sentó junto a la jaula, con la mano plana contra los barrotes. Está bien, susurró. Ya no tienes que luchar solo. La lluvia caía con fuerza, igualando el ritmo de un corazón que intentaba no hacerse añicos. Durante los días siguientes, la recuperación se ralentizó. Sombra comía menos, dormía más. El personal temía perderlo, no por las heridas, sino por recuerdos demasiado pesados para dejarlos atrás. Elena se negó a aceptarlo. Trajo mantas empapadas en lavanda, música suave y su propia voz leyendo viejos diarios. Katia trajo una foto impresa de Joel y Sombra, la pegó suavemente en la pared de la jaula. Sin titulares, solo la verdad, lo amaban. Y entonces, una mañana, Sombra se levantó. No con gracia, no por mucho tiempo, pero lo suficiente para caminar hasta el borde de la jaula y presionar la pata contra el cristal, esperando una mano, una voz, un mundo que finalmente dijera, ya estás a salvo. La pesadilla no se había desvanecido, pero algo más fuerte había entrado en la habitación, la primera chispa de paz. La narración de Sombra se había difundido más de lo que nadie había previsto. Un reportaje de noticias local evolucionó a un artículo en línea, que posteriormente se convirtió en un artículo reconocido a nivel nacional. Luego llegó la correspondencia, cartas escritas a mano de veteranos militares, niños, parejas de ancianos y refugios de animales, todas dirigidas a Sombra, el perro que esperó. Sin embargo, para Elena, nada de esto tenía una importancia comparable a lo que presenciaba con sus propios ojos a diario, el resurgimiento gradual de la vida en un perro que una vez había renunciado a la esperanza de que alguien regresara jamás. Ahora deambulaba más, comía, soñaba sin encogerse. No obstante, una cualidad inacabada persistía en su mirada, como si aún contuviera la respiración. Elena lo sabía, lo presentía. En consecuencia, una mañana, después de que la escarcha hubiera cedido al barro primaveral y los cielos se extendieran suaves y azules, abrió la puerta del copiloto de su coche y murmuró, ¿estás listo? Sombra entró sin reparos. Condujeron más allá de las colinas, más allá de la clínica, más allá de los barrios donde nuevas vidas comienzan de nuevo. Regresaron al origen, a aquella vieja granja, ahora silenciosa de una manera diferente. El cobertizo había sido despejado, no quedaba nada más que hierba, manchas de tierra y una brisa que ya no se sentía áspera. Sombra salió lentamente. Olfateó el aire, sus orejas moviéndose como si estuviera escuchando a alguien que ya no estaba allí. Luego, sin que lo guiaran, caminó hacia el lugar exacto donde lo habían encontrado. Elena no dijo una palabra. Se quedó inmóvil por un momento. Luego, suavemente,
se dejó caer al suelo. Una pata se adelantó, luego la otra, y como antes, cuando nadie observaba, comenzó a arañar. Lento, cuidadoso, resuelto, talló un solo corazón en la tierra manchada de hierba. Esta vez sin figuras de palo, sin repetición frenética, solo una forma completa, un contorno perfecto. Cuando terminó, hizo una pausa, luego colocó la pata dentro del centro y miró a Elena. A ella se le cortó la respiración. Se arrodilló a su lado, tocó el borde del grabado y susurró, ¿recuerdas? Finalmente te despediste. Pero Sombra no gimió. No le lamió la mano ni miró hacia la casa. Se levantó, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, caminó hacia adelante, no hacia el pasado, sino hacia el campo abierto que tenía delante. Elena lo siguió, una sonrisa tranquila persiguiendo sus lágrimas. Aquella noche, Sombra se acurrucó a los pies de su cama por primera vez. No más jaula, no más clínicas, no más esperas. Más tarde esa semana, Elena plantó un pequeño letrero en la tierra cerca de los cimientos del viejo cobertizo. Sin placa, sin grandes palabras, solo un corazón de madera, pintado a mano por Katia, con 2 palabras grabadas en el centro, él esperó. Porque algunas historias no necesitan discursos. Solo necesitan sentirse. Y Sombra, no solo sobrevivió. Regresó. Recordó. Amó. Y ahora, finalmente, vivió. Las patas de Sombra se habían fortalecido, pero su andar seguía siendo vacilante, como si temiera que el suelo pudiera ceder repentinamente bajo él. Y en cierto sentido, era comprensible. Cuando la existencia de uno ha estado definida por cadenas y silencio. La libertad no se siente como una bendición, se siente como una trampa al descubierto. Con cada centímetro que recorría, era como si anticipara que la correa lo arrastraría de nuevo al olvido. Elena reconoció que se estaba acercando al final de sus soluciones. Podía proporcionar sustento, consuelo y palabras suaves, but there were diseases within shadow that no embrace cold penetrate. En consecuencia, contactó a alguien que comprendía ese tipo de conflicto invisible. Entra el agente Damián Reyes, un antiguo guía canino militar con una mandíbula que parecía esculpida con disciplina y un sentido del humor más seco que la arena del desierto. Tenía experiencia con unidades K9 en el extranjero, había ayudado a entrenar perros para soldados, lo que es más importante, sabía cómo conectar con aquellos que habían regresado dañados. Sombra no era meramente un caso de rescate, era un soldado cuyo propósito había sido usurpado. Y Damián estaba allí para asignarle uno nuevo. Damián no irrumpió con correas ni órdenes. Entró en silencio, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de la clínica y simplemente esperó. Sin contacto visual, sin presión, solo presencia. Pasaron 35 minutos antes de que Sombra se moviera. No mucho, solo una ligera inclinación de cabeza, pero fue suficiente. Al día siguiente, Damián regresó con una bolsa de cecina de pollo y una correa corta. Sin palabras, solo 2 dedos golpeando el suelo. Aquí. Sombra miró fijamente. Otra vez. Aquí. Y entonces, contra todo pronóstico, Sombra se levantó, tambaleante, vacilante, pero caminó aquellos 3 pequeños pasos. Damián no vitoreó, no acarició. Simplemente asintió y susurró, así se hace, muchacho. Buen soldado. Aquella noche, Sombra se quedó junto a la puerta de la clínica, esperando quién sabe qué. Quizás la siguiente orden. Quizás solo ser notado. Pero algo había cambiado. Ya no solo sobrevivía, buscaba un propósito. Durante la semana siguiente, Damián realizó ejercicios sencillos, no para entrenar a Sombra, sino para reconectarlo con las piezas que había enterrado. Quieto. Sienta. Mírame. Cada orden no era un truco,
Era terapia disfrazada. Sombra respondió lentamente, pero con seguridad. Su cola se movió. No alta, no rápida, pero lo suficiente para decir, recuerdo esto. Recuerdo quién era. Un día, en un momento que detuvo el tiempo para todos, Damián susurró las palabras, a casa. Sombra dio un paso adelante. Todos los que observaban, Elena, Katia, el personal de la clínica, simplemente se quedaron allí, con lágrimas amenazando con derramarse. Porque no se trataba solo de que Sombra obedeciera, se trataba de reclamar una parte de sí mismo que había estado encerrada bajo aquel cobertizo. A partir de ese día, Sombra comenzó a seguir a Elena de habitación en habitación. Por la noche, se acurrucaba junto a su silla, apoyando la cabeza cerca de sus pies. Durante las tormentas, ya no entraba en pánico. En cambio, miraba la foto de Joel, aún pegada a la jaula, luego se acomodaba con un suspiro, como si el trueno fuera solo clima ahora, no guerra. La curación no siempre grita. A veces susurra a través de colas que se mueven, voces pacientes y el simple ritmo de un latido que aprende a confiar de nuevo. Sombra no solo había aprendido nuevas órdenes, finalmente había aprendido lo que significaba quedarse.